Cuando estaba hablando con el hermano Iván en la oficina, estaba dándome cuenta una vez más de la fragilidad del ser humano, ¿verdad? Y de la fortaleza de Dios. Porque mientras tenemos a dónde agarrarnos, parece que Dios nos sobra. Parece que Dios no nos hace falta. Pero cuando todos nuestros puntos de amarre, todos nuestros puntos de anclaje se caen y estás en el vacío, la situación es diferente. Me acuerdo en mi vida pasada, antes de conocer al Señor, en la montaña, a veces haciendo prácticas, los puntos de anclaje de la pared se cayeron, fallaron, y yo me vi en el vacío. Edwin sabe de lo que hablo, ¿verdad? Sí. Él trabaja con las cuerdas. Edwin, ¿sí? Y sabe la importancia que un punto de anclaje tiene. Y cuando estaba hablando con este hombre, Iván, en la oficina, me estaba dando cuenta de la fragilidad a veces de nuestros puntos de anclaje en esta vida. Nos aferramos a, como se suele decir, como un clavo ardiendo, a una situación, a una circunstancia, y cuando eso falla, nos quedamos vacíos. Gloria al Señor. Así que, cuando el Señor puso este mensaje en mi corazón, como siempre suele pasar, yo respeto lo que Él hace. Muchas de las veces no sé por qué escoge un mensaje u otro, una palabra u otra, pero hoy sí me he dado cuenta de que una vez más Dios es el que sabe todas las cosas. Amén. En este pasaje que hemos visto en Mateo 19, versículos 23 al 26, estamos recordando una vez más aquella situación que conocemos muy bien cuando un joven se acerca a Jesús y le pregunta que qué tenía que hacer para ir al cielo, para tener la vida eterna. Y Jesús le responde como muy bien sabes, y no lo voy a decir porque yo sé que tú lo sabes, conoces la palabra bien, y estos versículos los hemos repetido muchas veces, y sé que ya los conoces. Pero cuando Jesús le responde, parece ser que aquel hombre, aquel joven, quería más, no le era suficiente, y él buscaba ser perfecto, porque Jesús le dice, mas si quieres ser perfecto, y le dice, anda, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y luego vienes y me sigues. Y leemos en la palabra que aquel hombre se fue entristecido porque lo que Jesús le estaba pidiendo eran esos puntos de anclaje que él estaba sujetado a esta vida y él no se quería desprender, porque eso era su seguridad, eso era su futuro, eso era su porvenir, eso era aquello que le daba estabilidad, firmeza, confianza. Y Jesús le dice, suéltate de esos puntos. Si quieres ser perfecto, suéltate de esos puntos. Y aquí el joven rico dice que no estuvo dispuesto y se fue entristecido porque, dice la palabra, tenía muchas riquezas. Los discípulos de Jesús, viendo y observando y escuchando toda esta situación,
empezaron a pensar. Ellos estaban aún influenciados por las enseñanzas de sus maestros, en los cuales en la ley misma se decía que si hacían la voluntad de Dios, todo en la vida les iba a ir bien. Ellos estaban influenciados porque si eran buenos hijos de Dios, si eran buenos cristianos, si eran buenos judíos, en su caso, todo en esta vida les iba a ir bien. Dicho de otra forma, si las cosas en la vida les iba bien, es porque estaban haciendo lo que Dios quería. Así que ellos, viendo la situación esta, pensaron, pues si este joven rico, que ha venido delante de Jesús diciéndole qué he de hacer para heredar la vida eterna, y Jesús le dice, los mandamientos sabes, y él les dice, yo ya los cumplo desde que era niño. Si este joven rico, al cual Dios ha bendecido con riquezas, sin duda alguna, porque ha hecho la voluntad de Dios, Jesús dice que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Pues los que no somos ricos, ¿dónde vamos? Esa era su forma de pensar. Esa era su forma de verlo. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en que si hacías la voluntad de Dios, Dios te iba a rodear de riquezas, de fama, de dinero, de estabilidad. Y es muy triste que en la actualidad algunos piensen de esa forma. Y es muy triste que desde algunos púlpitos se proclame la prosperidad diciendo, si tú haces la voluntad de Dios, Dios te va a prosperar y vas a nadar en abundancia y vas a tener coches de lujo y un avión y 20 casas y vas a comer lo que quieras y vas a disfrutar lo que quieras y no trabajarás nunca porque estás haciendo la voluntad de Dios. Qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza que los discípulos de Jesús estaban influenciados por este punto de vista, por este pensamiento, sin duda alguna porque habían sido de algún modo enseñados de esta forma. Por eso es muy importante cómo eres enseñado en los caminos de Jesús. Por eso es muy importante que como padre o como madre inviertas el tiempo enseñando a tus hijos correctamente. Porque si no lo haces tú, otros lo harán. Y te garantizo, no de la misma forma. Amén. Qué interesante es que los discípulos tuvieron que aprender que no era de esa forma. El apóstol Pablo, por ejemplo, ¿verdad? El apóstol Pablo no era un hombre rico. El apóstol Pablo tenía que ponerse a trabajar para ganarse el sustento. Ofrendas venían a su vida, claro, y él daba gracias por ellos. Evidentemente, está bien. Y él mismo decía, el obrero es digno de su salario. Y él estaba siendo siervo de Dios, estaba trabajando en la obra de Dios y las iglesias lo reconocían y le sostenían. Qué importante es eso. Pero él de vez en cuando trabajaba haciendo tiendas para no ser de carga a las iglesias. Leemos en el libro de los Hechos que Pedro y Juan, como todos los días, iban al templo, allí a orar. Habían subido por aquellas escaleras de una de las múltiples puertas que en la parte de fuera del templo tenía, y en este caso en el libro de los Hechos dice que era la puerta de la Hermosa. Y estaban subiendo las escaleras hacia esa puerta y ven a un hombre cojo, que lo había sido así siempre, que había nacido así. Y en el libro de los Hechos vemos que ellos le ven, se acercan y le dicen, mira, no tenemos plata ni oro, es decir, no somos ricos, no tenemos absolutamente nada, pero lo que tenemos, vamos a dártelo. ¿Y qué tenían
aquellos hombres. No tenían plata ni oro. En el libro de los Hechos tú puedes ver que el cojo, cuando ellos vienen, se les acerca mirando, diciendo, a ver lo que me dan. Posiblemente cuando Pedro y Juan le dicen, no tenemos plata ni oro, el cojo dijo, bueno, otro, anda, iros al templo a orar. Pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice la palabra que aquel cojo se puso en pie. Y no solo anduvo, sino que anduvo dando saltos. Y no solo eso, sino que empezó allí como Dana decía, ¿no? A bailar, a cantar, a saltar de alegría y de gozo. Qué interesante es, ¿verdad?, cuando cantas para el Señor. Qué interesante es cuando danzas para el Señor. Qué interesante es cuando bailas para el Señor. Qué interesante es cuando te mueves para el Señor. Qué interesante es cuando haces lo que sea para el Señor. Qué interesante, porque cuando haces lo que sea para otra cosa, bueno, puede redundar en ti o en otros que están, pero cuando haces cosas para el Señor, amigo, es diferente, es distinto, no tiene que ver, no tiene comparación en absoluto. Ahora, los discípulos, cuando oyen la conversación entre el joven rico y Jesús, ellos pensaron, pues si este joven rico, Jesús le está diciendo de él que muy difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Dónde vamos a ir nosotros, que no tenemos ni un duro? Tuvo que haber una transformación en sus vidas. Ellos tuvieron que entender, pero en aquel instante ellos veían difícil, prácticamente imposible que ellos llegasen a la vida eterna. Y claro, esta cuestión a ellos les empezó a preocupar, porque ellos querían ser salvos, como creo que tú quieres ser. ¿Sí? ¿Tú quieres ser salvo? ¿Quieres ser salva? ¿Te preocupa ser salvo? ¿O estás quizás como otros, dicen, no, yo descanso porque no pasa nada, yo ya soy salvo? Tenemos que preocuparnos por ser salvos, porque cualquier desliz puede ser suficiente para que dejemos de serlo. Amén. Ahora, ha pasado desde aquel caso en el cual el joven rico se acercó a Jesús, han pasado poco más de 2000 años. Y en estos 2000 años, con toda la información que tenemos, con todo lo que hemos visto, con todo lo que nos están enseñando, tendríamos que haber aprendido por lo menos un poco. Tenemos información suficiente. Mira, en 2 de Pedro 1:19 nos dice que tenemos con nosotros la palabra profética más segura. Es decir, en este libro tienes información suficiente para poder depositar tu confianza en Jesucristo y saber que las riquezas no te van a garantizar absolutamente nada para lo que pasará cuando tú mueras o cuando venga Cristo el Señor. No te garantizarán nada, no te asegurarán absolutamente nada. Nada, por más que te esfuerces. Tenemos la experiencia acumulada de siervos de Dios. Por ejemplo, hay un libro, Hebreos, en el capítulo 11, que si tú lo lees, es un capítulo tremendo. Empieza a decir nombres, y al final son tantos los nombres que dice, y muchos más, que son testigos, que nos están advirtiendo, que nos están recordando que nuestra confianza no puede estar en las riquezas, que no garantiza que una persona sea rica para que sea salva. No garantiza absolutamente nada. Al contrario, Jesús dijo, cuán difícil, no dijo imposible, pero dijo, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque su confianza, su pasión, su tesón está en esos puntos de anclaje que él considera seguros. Y en el instante que uno menos piensa, esos puntos se caen
y se ve en el vacío, sin nada. Sin nada. Amén. Gloria a Dios. Pensamos que si hacemos la voluntad de Dios, fíjate bien lo que digo, pensamos que si hacemos la voluntad de Dios, pensamos que si somos fieles a Él, pensamos que si venimos a los cultos, pensamos que si en nuestras casas oramos, leemos la Biblia, estudiamos la palabra, pensamos que si hacemos todo eso, nos tendrá que ir la vida bien. Tendremos que encontrar un trabajo maravilloso, con un sueldo fantástico, y que no nos vamos a esforzar para nada más, solamente buscar a Dios. Y no nos damos cuenta hasta que de pronto te das el primer golpe con la primera cosa en la vida. Y entonces piensas, ¡ah, caramba! ¿Qué es eso? Muy bien. Vale, hombre. Estupendo. Bueno. Entonces, pensamos que si hacemos la voluntad de Dios, todo nos tiene que ir bien. Pero al primer golpe de frente, si somos razonables, si somos lógicos, si somos consecuentes, nos tenemos que dar cuenta de que no es verdad, como efectivamente pasa. Y claro, es la pescadilla que se muerde la cola. No sé si tú recuerdas esto. Pensamos, bueno, si yo hago la voluntad de Dios, me tiene que ir bien. Pero fíjate lo que pasa. Es que yo pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios y no me va bien, me va todo mal. Entonces, si va todo mal, ¿qué pasa? Que no estoy en la voluntad de Dios. Es una rueda, ¿verdad? Es una rueda que no tiene fin. Hasta que nos damos cuenta de que nuestro soporte no está en lo que yo tengo o en lo que yo soy, sino en mi confianza en Dios. Ahí está el soporte nuestro. Ahora, hoy quiero darte una noticia buena, la misma que Jesús respondió a los discípulos. Él les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para nosotros, obtener esa vida eterna con nuestro esfuerzo es imposible. Ahora, para Dios es posible perfectamente. Solo Dios es capaz de hacer imposibles, porque realmente no es posible. Pero para Dios es un experto en los imposibles. Por eso el mensaje de hoy le puse como título, Dios es único. Ahora, la pregunta que quiero hacerte en esta mañana es, ¿conoces a alguien que pueda hacer imposibles? Algunas veces voy a comprar algún comercio, ¿verdad? Y ya no lo suelo ver, pero hubo un tiempo que sí, en el que solía poner en las tiendas algún cartel, decían, las cosas difíciles se hacen al instante, las imposibles... Decía, y en unos casos ponía a Lourdes, en otros casos vamos a Roma, en otros casos vamos a... Mira, amigo mío, las cosas difíciles nos van a costar mucho. Quizás con esfuerzo, quizás con tesón, quizás con ganas, quizás con inversión de tiempo y de otras cuantas cosas más. Pueden hacerse posibles, pero las cosas imposibles... no las va a hacer posible nadie. Nadie, solamente uno, solamente Dios. Dios es único. Ahora, a veces Dios permite, aunque estemos buscando a Dios, aunque estemos viniendo a los cultos, aunque estemos haciendo la voluntad de Dios, aunque estemos en los caminos de Dios, aunque estemos todo el día en el Señor, a veces Dios permite que nuestra vida llegue, vamos a decirlo así, al límite. Que nuestra vida llegue a un instante en que todos los puntos de anclaje se han caído y nos vemos de pronto en el vacío y no hay nada donde agarrarse, no hay nada donde sostenerse, no hay nada donde respaldarse. Toda la confianza se vino abajo y no queda nada.
y no queda nada y te ves cayendo y dices, ¿dónde voy? A veces Dios permite que nuestra vida llegue a ese extremo y de pronto ocurre el milagro. Gloria a Dios. De pronto ocurre el milagro. ¿Por qué? Porque Dios es único. Ahora, la Biblia, la palabra de Dios, que como dije, es la palabra profética más segura. Perdón. Nos da ejemplos desde el principio hasta el final. Muchos. Todos los que tú quieres. Ahora, he cogido 3 como muestra. En la ruta de Tiro a Sidón, estaba Tiro al norte y Sidón al sur. En la ruta de Tiro a Sidón, en el medio de entre esos 2 pueblos, vamos a decirlo así, importantes, había un pueblecito. Y no te lo voy a decir, a ver si luego sabes. Un pueblecito insignificante. No se habla de él en la Biblia más que 1 o 2 veces. Pero desde que Dios hizo allí una obra de un calibre insospechado, aquel pueblo no lo conocía nadie. Si eso fuera en los tiempos de hoy, posiblemente se podría allí un templo, irían allí peregrinaciones a tocar el lugar donde pasó y a rozar con sus vestidos y a derramar allí sus lágrimas y hacer no sé cuántas cosas más. Allí Dios envía a un profeta. Eran tiempos de sequía en toda la tierra de la zona, por causa del pecado, como siempre pasa. Y allí Dios envía al profeta, y cuando el profeta Elías entra por aquellas 5 casas insignificantes, se topa con una mujer que era viuda y que estaba recogiendo unos leños, unos tronquitos. Estaba ahí por la calle buscando a ver si podía encontrar algo con el cual hacer un fuego y cenar aquella noche con su hijo su última cena. Y la palabra dice, y después dejarnos morir, porque ya no tenían nada. Se les habían acabado todos los puntos. Y no les quedaba nada. ¿Cuál era este pueblo, sabes? Sarepta, ¿sí? Y allí el profeta llega y le dice, bien, llévame a tu casa. Y allí vas con ella, le hace entrar en su casa. Y le dice, bien, pero sírveme a mí primero. ¡Qué descaro!, ¿verdad? Aquella pobre mujer, aquella pobre viuda con un hijo que estaba con el poquito harina, el poquito aceite, hizo una oblea, y ahí en el rescoldo del fuego, con los pocos leños que estaban en la calle, puso su última cena y le iba a poner para su hijo y para ella, y luego se iban a dejar morir. Dios había llevado a aquella casa hasta el límite, ya no tenían nada más. Escúchame, no tenían nada más. Tú vas a casa y abres el frigo y dices, ¿hoy qué cojo? ¿Esto? ¿Tienes dónde escoger? En algunos casos, quizás no. Pero en la mayoría de los casos sí. Ahora, aquella mujer no tenía nada. Nada. Y el profeta de Dios se le acerca y le dice, pero sírveme a mí primero. Aquella mujer podía haberle dicho muchas cosas. Dios nos ha dejado. ¿Cómo tienes la sinvergüencería? ¿Pero qué pretendes? ¿Dónde vas? Que es un niño. Pero no. Aquella mujer hizo en el rescoldo su torta y se la puso al profeta para que él comiera. Y ahí ocurrió el milagro. Gloria a Dios. Fue posible por la obediencia de aquella mujer. Fue posible por la obediencia del profeta a ir a aquel pueblo insignificante que nadie conocía. Ahí fue Elías.
Y desde aquel instante la palabra dice que no faltó en aquella casa harina ni aceite. Dios hizo posible lo imposible. Dios hizo el milagro cuando ya no había nada, cuando ya no había ningún punto de anclaje. Dios lo hizo posible. Como consecuencia del pecado, Israel se había apartado de Dios. ¿Cuántas veces eso pasó a lo largo de la Biblia? Tú puedes leerlo. ¿Cuántas veces? 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 500, 1000. Muchas más. Era continuo. ¿Cuántas veces pasa en nuestra vida? 20, 30, 40, 50, 1000. Como consecuencia del pecado, Israel se había apartado de Dios. Claro, el miércoles hablábamos de que muchas veces clamamos y pensamos, Dios, ¿por qué te has alejado de nosotros? Es mentira. Y lo estaré diciendo toda la vida, Dios no se aleja nunca. Al contrario, Dios se acerca más cada vez. Somos nosotros los que nos apartamos de Dios. No queremos, ¿cómo? Como consecuencia del pecado. Nosotros no quisiéramos, pero el pecado es una barrera infranqueable. Ahora, en aquella ocasión, lo que estaba pasando era que como consecuencia de que el pueblo de Dios, a consecuencia del pecado, se había apartado de Dios, Dios no podía protegerlos. Y el enemigo de Dios, que era enemigo del pueblo de Dios, estaba atormentando al pueblo de Dios, atormentándoles. Ahora, imagínate tú, como padre o madre, ¿verdad? Que vas todos los días allí a trabajar, ¿verdad? Y yo no sé, hay casos en los que te pagan igual a final de mes o a final de la semana, no lo sé. Pero ahora imagínate, cuando te pagan, te dan el money aquí, te lo llevas aquí o te lo ponen en el banco, y de la misma forma que te lo ponen o te lo dan, alguien viene y ¡fua!, te lo quita y se lo guarda. Y todos aquellos planes que tú pensabas para llevar a casa el sustento, la comida, el abrigo, el cole de los niños, los libros, todo, la comida, la hipoteca, de pronto. Y al próximo mes o la próxima semana vuelves a trabajar y estás ahí esforzándote, y cuando te van a pagar, y te lo quitan. Y así una vez y otra vez. Y otra vez. Y tus puntos de anclaje se van cayendo, se van desvaneciendo, ¿verdad? Y así una vez, y de pronto ya entras en una situación en la que dices, no, tengo que hacer algo. Sabes que Dios está ahí, porque tú le conoces, pero tienes que hacer algo, tienes que esforzarte por hacer algo. Dios está y sabes que Dios tiene la respuesta, pero es que no le voy a... Dejaré, está lejos, no le molestes, ya vamos a ver qué hacemos. Y hablas con tu cónyuge o lo haces solo. Ni siquiera hablas con él o con ella, ni con tus hijos. No, tú lo resuelves solo. Pero al próximo mes o la próxima semana, te lo vuelven a quitar. Y entras en una dinámica en la que dices, bueno, ya sé lo que voy a hacer. Cuando me paguen, lo voy a esconder para que no me lo puedan quitar. Y voy a dar otro número de cuenta para que no me lo quiten de esa cuenta del banco. Y así no lo saben. Y entras en esa dinámica de esconder las cosas. Y en ese juego de no buscar a Dios, en ese juego de esconder las cosas, en ese juego de que te quitan todo tu esfuerzo, de pronto se te aparece un día el ángel del Señor y te dice, que te quiero ayudar. Y a ti se te cae la risa y dices, ¿y dónde estabas? ¿Ayudarme? ¿A mí? Pero mira cómo estoy. Si estoy hecho un cuadro. ¿Pero dónde vas, Señor? ¿Quién eres tú? ¿Ayudarme a mí? Y sigues con tu juego. Porque no crees que eso pueda ser así, de
de esa forma. Ahora, esto mismo le pasó a un hombre que cada vez que sembraban en el campo y recogían el grano, nada más que el grano era recogido y a punto de ser guardado, el enemigo venía y se lo quitaba. No esperaba antes de la recogida, no, esperaban a que se esforzaran y cuando recogían, venían y les quitaban todo. Y así una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y continuamente, hasta que aquel hombre entró en la dinámica de decir, pues voy a recoger el grano un poco antes y lo escondo, para que cuando vengan vean que no hay nada. Y en vez de venir el que era contrario, el enemigo, el que venía a robar, un día viene el ángel de Jehová. Y se le presenta y dice, te quiero ayudar. ¡Ja! ¿Tú vas a ayudarme a mí? Mira, en el libro de los Jueces dice, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿Cuántas veces tus hijos o tú mismo dices, sí, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú estás, que quieres, pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Qué triste, ¿verdad? Gedeón era este hombre. Gedeón. Y se le presentó a Gedeón ni más ni menos que el ángel de Jehová. No era un angelillo de 3 al 4, que son buenos también. El ángel de Jehová, Dios mismo, una teofanía allí presentándose a Gedeón, diciendo que te quiero ayudar. Y a Gedeón no le dio un ataque de risa porque la cosa no era para risa. Pero le respondió, claro que le respondió, ¿dónde estabas? ¿Quién eres tú? Ahora vienes después de todo el tiempo que estamos aquí y nuestros padres nos han contado. Y Dios le repite otra vez, te vengo a ayudar. Y Gedeón entonces empieza a recapacitar y le pone aquellas famosas 2 pruebas de Bellón, que tú las conoces de sobra. Y si no, lees allí en Jueces, en el capítulo 6 y 7. Lo lees, si quieres saber más. Lo lees. Gloria al Señor. Ahora, Dios quería llevarle a Gedeón a una situación aún más difícil. Y le dice, reúneme a todos los varones del pueblo. Y Gedeón empezó a llamar a cada una de las tribus. Que vengan todos los hombres aquí. Y reunió a todos. Y Dios dice, creo que son muchos. Tienes que se vuelvan a sus casas a todos los que tengan miedo. Rápidamente, claro, a ver. El ejército invasor, madianitas, tenían muy mala fama. Como se dice hoy, muy malas pulgas. Y no venían con buena cara, y venían como quien, tú sabes, a hurtar, a matar y a destruir. Así que cuando Gedeón dijo, guiado por Dios, que se vuelvan a su casa todos los que no quieran pelear contra el ejército pues casi que el 50% o más. Y Dios mira así y dice, aún son muchos. Diles que bajen a beber al arroyo. Y solamente aquellos que laman el agua como la lame un perro, aparta menos. 300. Los madianitas, si tú lees en el libro de los Jueces, en el capítulo 7 y versículo 12, dice que eran como langostas y como la arena que está en la ribera del mar. O sea, no se podían contar. La palabra dice que los madianitas estaban armados hasta los dientes. Tenían espadas por todos los sitios, en las piernas, en los brazos, en la cintura, por todos los sitios. ¿Y el pueblo de Dios? ¿Qué tenía el pueblo de Dios? ¿Qué tenía el pueblo de Dios? En una mano, una trompeta. En otra mano, una tea. Y un cántaro allí sujetándolo. Esas eran sus armas. Era un imposible.
Cualquier persona que se acerque el Señor a él y dice, y tú vas a combatir con 300 hombres y de esta forma contra ese ejército que llena todo el valle y que no se puede contar. Cualquier persona en su sano juicio dice, anda ya, mira, déjame en paz, por favor, que no está el horno para bollos, que no estamos para bromas. Señor, pero tú, es que no te das cuenta. Y Dios le dice a su siervo, baja, y no bajes solo, baja con alguien, para que luego te crean. Y oye lo que los madianitas hablan. Y Gedeón bajó. ¿Oyó? Y volvió. Dijo, están temblando de miedo. Ahora, si tú fueras en la misma situación de este hombre y Dios te dice y te va dando todas las pautas y llega el instante en el que tú tienes que combatir contra un ejército de ese calibre y de esa forma con lo que tú tienes que es nada, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Ah? Claro, tú conoces lo que pasó. No, yo saldría en el nombre del Señor. ¿Y por qué no lo hacemos cada día en nuestra vida? En situaciones mucho más fáciles, más sencillas, sin complicaciones. Aquello era muy duro, aquello era muy fuerte. Pero claro, tú conoces el final, ¿verdad? Y qué fácil es cuando conoces el principio y el final del cuento. Dices, no pasa nada. Hay muchos ejemplos en la palabra que nos hablan de cuando nuestra vida llega hasta el extremo y todos los puntos de anclaje se nos caen y estamos en el vacío. Y el Señor dice, te vengo a ayudar. Y dice, Señor, dame un punto de anclaje. Se cuenta el caso de un escalador, esto ya lo habréis visto por ahí porque ha corrido por las redes mucho, que estaba escalando de noche una pared. De pronto los puntos de anclaje se rompen y él cae al vacío y el último punto de anclaje ¡plas! Se queda ahí. El hombre que era un hijo de Dios dice, Señor, ayúdame, estaba ahí. ¿Cómo se queda, Edwin, cuando uno cae? Se queda así, boca arriba, de la pared, de la cuerda para arriba. Pero él no podía ver ni cuerda ni nada. Él estaba notando la tensión, el golpe seco, estaba entumecido el cuerpo. Señor, ayúdame. De noche no veía nada. Y el ángel de Jehová se le acerca y dice, corta la cuerda. Señor, ayúdame, pero no me pidas que corte la cuerda. Corta la cuerda. Córtala. No la cortó. Al siguiente día encontraron el cadáver del hombre a 1 metro del suelo. No cortó la cuerda. En Juan, en el capítulo 11, Jesús estaba ministrando en Perea. Perea es una región que, si tú buscas en los planes, está al este del río Jordán. Y le llega un siervo que dice, tu amigo Lázaro está enfermo y es una enfermedad de muerte. Mi pregunta es, antes de que aquel siervo de la casa de Lázaro vendría a advertirle a Jesús, ¿tú qué crees? ¿Que Jesús sabía o no sabía lo que pasaba? Hombre, claro, era Jesús, ¿no? Hemos estado hablando en días pasados de muchos casos, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando Jesús iba hacia su casa allí a Capernaum? Que viene un siervo y dice, mi Señor te manda a decir que su siervo está enfermo en casa de muerte. Y Jesús desvía el camino y va allí y se dirige a la casa. Lo más razonable es que cuando Jesús recibe que Lázaro, su amigo, porque era su amigo Lázaro iba a Jesús iba a la casa de Lázaro, Marta, María, que eran hermanos, iba gozoso, iba contento, porque era una buena casa, le acogían bien. Y
y quería eso. Así que cuando le dicen, tu amigo Lázaro está enfermo y es una enfermedad de muerte, lo más razonable y lógico era esperar que Jesús hubiera dejado todas las cosas y dice, vamos a casa de Lázaro ahora mismo. 42 kilómetros. Separaban. Era cuestión de 1 o 2 días máximos. Ahora Jesús le dice allí en Juan 11, cuando recibe esto, dice, vamos a quedarnos aquí por unos días. Incongruente. No es normal. Estaba Jesús loco. Su amigo Lázaro, enfermo de muerte. Y él dice, vamos aquí a quedarnos. Y dice que se quedaron 2 días. Y a los 2 días Jesús dice, vamos, porque Lázaro ha muerto. ¿Vamos a dónde? Si ya está muerto. ¿A dónde vamos? Ahora, ¿solamente fue Jesús a resucitar a Lázaro? Tú sabes que no, ¿verdad? Pero vamos un poquito a recordar lo que allí pasó, ¿verdad? Pero antes de esto, imagínate, pues este hombre Iván, ¿verdad? Que recibe el aviso de que su hija está de esta forma. Y se le presenta el ángel de Dios. Y dice, te voy a ayudar. Y este hombre Iván dice, vale, está bien. Y el ángel de Dios no hace nada. El proceso sigue, la enfermedad sigue. Y su hija muere. Y cuando su hija muere, el ángel de Dios se acerca al padre de esta chica. ¿Cuál sería la reacción? ¿Cuál sería tu reacción si tienes una enfermedad en un hijo tuyo o en una hija tuya o en tu esposo, en tu esposa? Y pides ayuda a Jesucristo y Jesucristo parece que no te hace ni caso, está en sus cosas. Y cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya viene el imposible y cuando ya los puntos de anclaje se han caído, cuando estás en el vacío, cuando la muerte viene, cuando no hay esperanza, cuando se acaba todo, aparece Jesús. Hombre, Jesús, ahora vienes. Un poco tarde, ¿no? Un poco tarde, ¿verdad? Cuando Jesús entró allí a Betania, las hermanas de Lázaro fueron avisadas, que viene Jesús. ¿Y quién salió de casa primero a recibir a Jesús? ¿Quién de las dos crees? No quién sabes, ¿quién crees? No quién sabes, no quién sabes. Razonablemente piensa, ¿quién sería lo más lógico que tendría que haber salido a recibir al Señor? María. Recuerda, tiempo antes Jesús había estado en aquella casa. María estaba cobijada a los pies del maestro, escuchándole. Y Marta, maestro, que hay mucho que hacer en casa, dile a María que menos historias y venga aquí a menear el estropajo y a la escoba. Y Jesús le dice, ay, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál razonablemente tendría que haber sido la de las dos hermanas la que hubiera salido a recibir al maestro? María. Pero lee Juan 11. Cuando las dos se enteran, María se queda en casa. Y Marta sale a recibir al maestro. Señor, si hubieras estado aquí antes. La vida nos da muchas sorpresas. A veces quien crees que es, luego no es. Y quien piensas que no es, luego es. Así es la vida. Nos lo muestra continuamente, de muchas formas, de muchos modos. Está pasando todos los días, en todo instante, y nos sorprendemos. Y seguramente nosotros sorprendemos a otras personas. Seguramente. Marta se quejó, pero salió a recibirle. María debía estar muy enfadada. Tenía que estar muy enfadada porque se quedó en casita y no quiso ni salir a ver al maestro. Así que cuando Jesús entra en casa,
María, ¿dónde estás? Hola, María. ¿Qué pasa contigo? Si hubieras venido antes, mi hermano Lázaro estaría vivo. Es una reacción completamente lógica. Es normal. Así que la espera de Jesús esos 2 días era con un objetivo y era para que ninguno se pudiera soportar en nada. Tenía que darse una situación imposible. Tenía que darse una situación que no hubiera vuelta atrás. Tenía que darse una situación en la cual no se pudiera acoger nadie a ninguna cosa, sino que toda la esperanza estuviera en Jesucristo. Y entonces es cuando Jesucristo responde. Porque se dice una frase, mientras hay vida hay esperanza. Está bien, perfecto. Pero ¿y cuando no hay vida? ¿Qué pasa entonces? Aquella mujer, María, podríamos decir que dejó mucho que desear, ¿cierto? Hubiera sido normal que ella hubiera sido la que salga y reciba a Jesús. Pero dejó mucho que desear. Ahora, la pregunta mía en esta preciosa mañana es, ¿dejamos que desear en nuestra vida respecto a Jesús? Sería lo más normal que en nuestra búsqueda de Dios todos los días, cuando veo una situación difícil, continuáramos buscando a Jesús, continuáramos confiando en Jesús, continuáramos esperando en Jesús. Sí, claro que sí, gloria a Dios. Hasta que viene la situación imposible. Y entonces ya no pasa así, de esa forma. Pero tendría que ser así. Cuando las cosas van bien, nos despreocupamos de buscar al Señor. Pero cuando las cosas van mal, no nos preocupamos de buscar al Señor. Es lo mismo, vuelve a ser la pescadilla que se muerde la cola. Ahora, ¿es Dios experto en imposibles? Definitivamente sí, es Dios experto en imposibles. Y la prueba máxima, porque he puesto 3 ejemplos muy fuertes. En la palabra están ahí, tú puedes verlo. Pero hubo un ejemplo, hubo una situación, una única situación mucho más fuerte. Dios tenía que resolver un dilema tremendo. ¿Cómo puedo hacer? ¿Por qué el hombre se ha apartado de mí por causa de su pecado? ¿Cómo puedo hacer para que el hombre se reconcilie conmigo? ¿Qué puedo hacer? Hay una barrera infranqueable que ni yo mismo puedo pasar, porque yo soy santo, Dios es santo, dice él, y no puedo atravesar la barrera infranqueable del pecado para acercarme al hombre. Lo estoy intentando, estoy acercándome, pero esa barrera continúa ahí y no es posible la reconciliación entre el hombre y yo. Y Dios tenía que resolver un dilema. Dios tenía que resolver. Mira, eso era un imposible. Porque Dios no es contrario a su misma palabra. Y Dios dice en su palabra, la paga del pecado es muerte. No hay otra forma. Es un imposible. Dios tenía que resolverlo. Pero Dios es, recuérdalo siempre, experto en imposibles. Es el único que puede resolver las cosas. Es un imposible. Dios lo hizo posible. Dios resolvió el dilema, pero tuvo que pagar un precio muy alto. Y decir muy alto es quedarse corto. Dios tuvo que poner a su Hijo unigénito, que se entregó en la cruz, escucha, por todos los pecados de toda la humanidad. Tuvo que pagar un precio muy alto. Gloria a Dios. Jesucristo se entregó en la cruz por los pecados de toda la humanidad. Y hay un versículo en 1 Timoteo 1, versículo 15, que a mí, cada vez que lo leo, digo, Señor, es así. Y Pablo dice, de los cuales, de todos los pecadores, yo soy el primero.
Yo soy el primero. Ahora, mira la vida de Pablo. Mira cómo era Pablo. Antes de conocer a Jesús, era un hombre con celo por Dios. Era un hombre deseoso de hacer la voluntad de Dios. Era un hombre que se esforzaba hasta el límite por cumplir la voluntad de Dios. Encuentra a Jesús y ve que estaba errado en la forma y en su nueva forma, en su servicio a Cristo Jesús, vuelve con ese celo que él tenía. Ahora es Pablo quien dice, yo soy el primer pecador de todos. Gloria a Dios. ¿Cuándo podremos alcanzar eso? ¿Cuándo podremos darnos cuenta de que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y yo soy el primer pecador de toda la humanidad? Gloria al Señor. Resulta curioso, ¿verdad? Una vez más, que desde el principio, desde el Génesis, allí en el huerto, donde estaban nuestros padres primeros, donde Dios los puso con todo alrededor suyo maravilloso. No tenían que hacer nada. Aquello sí era una buena vida. No tenían que trabajar, solamente coger lo que quisieran para comer tranquilamente. Imagínate unas vacaciones para siempre, que te sirven todo. Algo así parecido. Pero no estaban contentos y alargaron la mano donde no debían. Y como consecuencia de eso surgió el pecado en sus vidas y la separación de Dios. ¿Qué hizo Dios? Déjalos. Se queden ahí solos. Que hagan lo que quieran. Que aprendan. A ver si aprenden, se dan cuenta. No, déjalos allí. ¿Hizo eso Dios? No. Él se acercó al huerto, vino al huerto y dice, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? ¿Qué hizo Dios? Acercarse. Y acercarse una vez más. Y siguió acercándose. Adán, ¿estás ahí? Sí, Señor. Es que... Y Dios sigue actuando de la misma forma. Aquello era un imposible. Dios no podía acercarse. Estaba el pecado de por medio. Pero Dios atravesó y se acercó a Adán y a Eva. Claro que lo hizo. Gloria al Señor. Hay unos pasajes en Efesios, en el capítulo 2, que describe acerca de la situación maravillosa a través de la cual tú y yo somos salvos. Se nos han caído todos los anclajes donde pudiéramos encontrar una seguridad para poder ser salvos. Se nos han caído todos y allí en Efesios 2, en los versículos 1 al 10, vamos a leerlos porque son interesantes. El capítulo 2, verso 1 al 10. Yo sé que es fácil ahí verlo, pero si tienes Biblia, úsala, porque eso es una cosa buena. Y ya de paso, permíteme algo. Cuando vengan visitas aquí a la iglesia, por favor, hermano, tú conoces la Biblia. Cuando vengan visitas aquí a la iglesia, si tú tienes una Biblia, preocúpate de que ellos la tengan. Y si no la tienen, déjales la tuya. Déjasela, por favor. Porque ellos no tienen Biblia o no saben cómo se usa. Búscale tú los versículos. Estate con ellos y dice, mira, toma una Biblia, lee aquí, estamos viendo aquí. Por favor, haz esto. ¿Es mucho pedir? Yo creo que no, ¿verdad? Ayer tuviste un ejemplo claro, pero cualquier día puede ser bueno. Cuando venga una visita, acércale una Biblia. Y si no, pídenos una Biblia. Ahí hay muchas Biblias. Pero acércasela, búscale tú los textos. Efesios 2, versículos 1 al 10 dice, y Él, refiriéndose a Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mira lo que dice, Él os dio vida cuando estabais muertos. Es un imposible, claro. Dice, en los cuales en vuestros pecados anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Porque Satanás sigue haciendo de las suyas. Él no se cansa, él trabaja de mañana, de tarde, de noche, sábados, festivos. Es incansable este bicho. Es incansable.
Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Igualito. Yo no soy como ese. ¿Cómo que no eres como ese? Si eres peor. Eres peor. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Esta es la clave. Adán y Eva estaban allí, escondidos, pero Dios los amaba y se acercó a ellos. Aún, versículo 5, estando nosotros muertos en pecado, porque estábamos muertos, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ay, amigo mío, hermano, una cosa es que te perdone los pecados. Gloria a Dios. Eso es fantástico. Pero que aparte de eso rehaga tu vida, reconcilie tu vida, que aparte de eso te dé una vida eterna con Él, que aparte de eso puedas sentarte en los lugares celestiales con Cristo. Por favor, eso ya es demasiado. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria al Señor. ¿Quién como Dios? Nadie. Dios es el Dios de lo imposible. Romanos, capítulo 5, versos 6 y 8. Un resumen de estos 10 textos. Ahí dice: porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, dice Pablo, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Claro, en esta vida ha habido mucha gente que ha muerto por otros. Pero era por una causa, algo noble para ellos, algo bueno. Pero ¿quién osará morir, entregar su vida por el sinvergüenza, por el... ¿Quién? ¿Quién va a hacerlo? Es un imposible, no lo va a hacer nadie. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, porque aún somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué pasaje, ¿verdad? Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No tenemos que hacer nada para ser salvos. No tenemos que poner un clavo en la pared para hacer un punto de anclaje donde... No hay que hacer nada. Pero es justo decir que era imposible, un sacrificio como el de Cristo era imposible, pero Jesús, Dios, lo hizo posible. ¿Por qué? Porque Dios es un experto en imposibles. Pero tuvo que pagar un alto precio, el precio de la vida de su Hijo unigénito, de su único Hijo, que se entregó en la cruz por los pecados de todos. Recuerda, de los cuales yo soy el primero. Amén. Resulta muy curioso, ¿verdad? Que, perdón, que una vez más, como a lo largo de la historia, Dios busca al ser humano. Lo busca y lo persigue. Y llega hasta donde está.
llega hasta el lugar más oscuro de su vida, llega hasta la situación más difícil, llega hasta el caso más imposible y lo hace posible. Vamos a leer unos versos en Segunda de Corintios, en el capítulo 5, en versículos 17 al 20, que refleja un poquito lo que hemos visto. Versículos que en alguna forma tú ya lo conoces, ¿verdad? Pero que nos cuesta buscarlos cuando la situación en nuestra vida se vuelve de esta forma. Imposible. Dice el verso 17 hasta el 20. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, sabes, ¿verdad? Este texto. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ese versículo ya lo sabes y lo has repetido muchísimas veces. Pero dice el verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios hizo posible que la reconciliación entre nosotros y Él fuera posible. Era imposible a causa de nuestro pecado. Era imposible a causa de que nosotros nos apartamos de Dios. Pero Dios hizo posible la reconciliación. Y es lo que estamos viendo en estos textos. Versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No les tomó en cuenta, no nos tomó en cuenta nuestra situación de pecado, sino que Él miró el amor que tenía hacia cada uno de nosotros y se acercó a nuestra vida y provocó una reconciliación que era imposible. Dice aún más, y me gustó antes cuando Vicky dijo, podemos prepararnos, aprender de Dios muchas cosas, estudiar de Dios, ser doctorados en teología y todas las IAs que tú quieras. Pero si eso no lo transmites, no vale para nada. El otro día estaba allí en el trabajo haciendo un poquito de orden y bueno, allí pues lo que pasa en todo taller, ¿verdad? Llegas y dejas la cosa por aquí y otro día llegas y dejas allá y otro día dejas allá y al final te juntas con muchas cajas y no sabes dónde tienes nada porque está todo tan por todos los sitios, ¿verdad? Lo que pasa en muchas casas y en la mía también. Y dije, vamos a hacer orden. Y abrí todas las cajas. Y a ver, los tornillos con los tornillos, las tuercas con las tuercas, las arandelas con las arandelas y así 2 días enteros estuvimos ahí, 2 personas haciendo orden. Y entre todas las cosas había 2 bolsitas pequeñas con unas semillas. Algún día aparecerían en alguna carta de alguna máquina y cuando esas cosas pasan, pues lo que va en la carta va por un lado, la carta sigue y claro, con 500.000 cartas por día no puedes saber de qué sitio es cada una de las cosas, ¿no? Así que el consejo es no metáis en una carta nada más que una hoja de papel, porque cuando pongas algo, los pendrives saltan por un lado, las lentes de contacto por otro, los tornillos por otros y otras cosas, ¿verdad? Pero semillas. Y me vino a la mente, estas semillas tienen vida. Si yo ahora las pongo en una tierra, germinarán. Pero han estado aquí en estas bolsas y llevan aquí años. Tienen el potencial de la vida, pero no se han sembrado. Y Vicky dijo, ¿de qué sirve prepararnos? ¿De qué sirve adiestrarnos? ¿Para qué? ¿Para tener vida en una bolsita y estar ahí guardada en una caja? No es para eso. No es para eso. Es para que otros conozcan que tú tienes esa vida y otros puedan disfrutar de esa vida. Es para eso, ese es el fin.
Así que dice el versículo 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Escucha, eres el portador de esa semilla de vida y Dios está clamando al mundo, reconciliaos con Dios. Pero tú eres el portador de eso. ¿Qué haces? Meterlo en una bolsita y lo guardas allá. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso fue precisamente lo que hizo Dios. Jesús era, es que era el santo. No era un santo, era el santo, porque no hay nadie santo, solamente Él. Entonces, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Por qué? Porque cargó con todos los pecados de toda la humanidad, los tuyos y los míos, los del vecino, los del más sin vergüenza o los del que se crea que es el más bueno del mundo. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Para qué? Para que la reconciliación entre Dios y cada persona sea posible. Gloria al Señor. Así que, hermanos, amigos, Dios es el Dios de lo imposible. ¿Qué imposible tienes en esta mañana? ¿Tienes algún imposible? ¿Tienes algún imposible? Me gustaría decirte que Dios va a hacer lo posible. Me gustaría, de verdad, me gustaría que todos los problemas de cada uno se resolvieran aquí y ahora. Pero eso solamente lo sabe el Señor. Ahora, haz tu parte. Dios se acerca a ti, acércate a Él. Dios se acerca a tu vida en esta mañana. ¿Y qué vas a hacer? Señor, ahora vienes a anunciarme esto. Mira, estoy guardando mi grano, déjame en paz. No quiero saber nada de ti. He estado esperando por años y ahora, hoy, ¿quieres aquí venir? Sí, ahora quiero venir porque hoy es el instante, hoy es el día perfecto. ¿Tienes algún imposible? Pues ven aquí delante y pídeselo al Señor. Yo no soy el que va a hacértelo real. El Señor puede hacértelo, pero puede hacértelo. No digo que vaya a hacerlo, solamente Dios lo sabe. Pero por de pronto, da ese paso y ven aquí delante. ¿Tienes un imposible? Pues ven aquí delante. Gloria a Dios.